Como saben, el día de hoy el INEGI publicó el dato del tercer trimestre del Producto Interno Bruto. El dato es de un crecimiento del 2.6% y quiero decir que ese crecimiento es compatible con el rango de crecimiento que tenemos en la Secretaría de Hacienda del 2 al 2.8% para 2015. Ahora, si me permiten, déjenme hacer una explicación de tanto el comunicado de los datos como de la evolución económica reciente. Como ya señalé, el dato de crecimiento del PIB para el tercer trimestre fue del 2.6%. La tasa trimestral desestacionalizada tuvo un aumento del 0.8%. El crecimiento fue balanceado, todos los sectores tuvieron un crecimiento positivo. El sector agropecuario tuvo un crecimiento del 4.1%, a tasa trimestral desestacionalizada 2.3%, la producción industrial 1.2%, con un aumento a tasa trimestral desestacionalizada del 0.8%. Y los servicios tuvieron el mayor crecimiento desde el cuarto trimestre de 2012, con un crecimiento del 3.3% anual, lo que representa una tasa de crecimiento trimestral desestacionalizada del 0.8%. El día de hoy el INEGI también publicó el IGAE. El IGAE de septiembre tuvo una tasa de crecimiento del 3.1%. Esto estuvo impulsado primordialmente por el desempeño de los servicios, que crecieron una tasa del 3.7% en términos anuales. Déjenme ahora categorizar el crecimiento que observamos. En primer lugar, hay que decir que el PIB del tercer trimestre, el crecimiento del PIB del 2.6% anual es mayor al observado en el mismo periodo del año pasado, es decir, en el tercer trimestre de 2014, que fue de 2.3% en términos anuales. Entre enero y septiembre, es decir, en los 3 trimestres de este año, de 2015, el PIB aumentó a una tasa del 2.5% en términos anuales, que es mayor al crecimiento registrado en el mismo periodo del año anterior, del 2.1% anual, y al observado durante todo 2014. Es importante hacer el cálculo de cómo se ve el crecimiento sin las actividades de petróleo. Es decir, quitando las actividades de petróleo, las directas y las indirectas, las relacionadas con el petróleo, el crecimiento de todas las demás actividades durante el tercer trimestre fue del 3.3%, mayor al 2.6% que es el crecimiento total, y el crecimiento promedio durante los primeros 9 meses del año de las actividades que no están relacionadas con el petróleo dentro del Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 3.2%. Es decir, quitando el efecto de la menor producción petrolera y los menores precios del petróleo y todo lo relacionado con la actividad petrolera, la economía mexicana se encuentra creciendo a tasas superiores al 3%. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el buen desempeño de la demanda interna, particularmente el consumo privado y la inversión, así como el dinamismo del sector automotriz. Vale la pena destacar que el crecimiento que se observó durante el tercer trimestre de este año es superior al que anticipaban los analistas. Los analistas anticipaban 2.4% en términos anuales, 0.6% en su crecimiento trimestral desestacionalizado, es decir, tanto el 2.6% observado a tasa anual como el 0.8% a tasa trimestral desestacionalizada son mayores a las expectativas. Y aquí ya se tiene o se cuenta con un patrón donde se ha venido dando un fenómeno donde las expectativas de los analistas han sido inferiores a lo que se ha venido observando por los datos reales que se presentan. Y déjenme comentarles algunos de ellos. Por ejemplo, para el dato de octubre de las ventas en tiendas iguales de ANTAD, lo que esperaban los analistas de crecimiento era de 8.3% y el dato observado fue de 9.8%. La producción industrial de septiembre, los analistas esperaban 1.2% y el dato observado fue de 1.7%. Incluso el dato del PIB oportuno, lo que se le ha conocido como el flash del PIB, los analistas para el tercer trimestre esperaban 2.2% y el dato fue de 2.4%. El IGAE de agosto
También tenemos un dato donde los analistas esperaban 2.4 y el IGAE fue de 2.58%. La inflación de septiembre esperaban 2.55 y fue 2.52. La inversión fija bruta para julio esperaban 4.3% y fue del 4.6%. Incluso para los datos del PIB del primer trimestre y del segundo trimestre también se presenta este mismo patrón, donde los analistas para el primer trimestre esperaban 2.4 y el crecimiento observado fue el 2.5, y en el segundo trimestre esperaban 2.1 y el crecimiento observado fue de 2.2. Esto quiere decir que consistentemente durante este año los datos observados han superado las expectativas de los analistas. Ahora, es importante también señalar que este crecimiento se ha dado en un contexto de una volatilidad elevada y de un entorno complejo internacional que se ha venido presentando ya desde hace varios meses. En particular, si uno ve las perspectivas globales de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, estas se han venido revisando a la baja. El Fondo Monetario Internacional tiene una publicación que se llama el World Economic Outlook. Este World Economic Outlook va haciendo revisiones del mismo durante diferentes meses. Se hace revisión en octubre, en abril y en julio de cada año. Y si uno ve cuál era la perspectiva de crecimiento mundial del Fondo Monetario Internacional en el WEO, en este documento que señalé de octubre de 2014, teníamos una tasa de crecimiento para todo el global de 3.8%, y la más reciente, la de octubre de 2015, es de 3.1%. En los 4 reportes que hay, es decir, en el de octubre de 2014, abril 2015, julio 2015 y octubre 2015, en los 3 siguientes al de octubre de 2014, ha habido una reducción continua de las expectativas de crecimiento globales. Es el mismo caso en cuanto a las economías emergentes. En octubre de 2014, la expectativa de crecimiento de las economías emergentes era del 5%, para que en octubre de 2015 la expectativa de crecimiento sea del 4%. Esto se debe en una parte muy importante a lo que está sucediendo en Rusia y a lo que está sucediendo en Brasil, sobre todo en Brasil con un tema de una recesión, y también la mayor debilidad del crecimiento en China. En el caso de América Latina, incluso la reducción es más significativa. La reducción de octubre el número de octubre de 2014, la expectativa de crecimiento para América Latina era del 2.2%, y en octubre de 2015 tenemos una expectativa negativa de crecimiento para 2015 de toda América Latina del 0.3%. Esto se debe en parte para América Latina por el precio de las materias primas, en particular el precio del petróleo, que ha tenido una reducción muy significativa. Lo que vemos, por ejemplo, en el WTI es que durante el tercer trimestre de este año el precio promedio del WTI por barril fue de $46.5 por barril, mientras que en el primer semestre de este año fue de $53.3 por barril. Sin duda, ante este comportamiento a nivel global, en el que la economía mexicana esté mostrando síntomas de un crecimiento más acelerado, que es lo que estamos observando, es reflejo del dinamismo del mercado interno, y voy a comentar más sobre eso en adelante. Déjenme ahora pasar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tuvieron un crecimiento, se ha tenido un crecimiento moderado. En el tercer trimestre tuvo un crecimiento de 1.5%. Esto se dio después de un débil primer trimestre de 0.6%, porque se dio por factores estacionales y por el invierno, y una recuperación en el segundo trimestre del 3.9%. Para todo el año en los Estados Unidos se espera una tasa de crecimiento del 2.4%. El indicador que está más ligado a la actividad económica de México por parte de los Estados Unidos es la producción industrial de ese país, porque es la que está ligada a nuestras exportaciones manufactureras. Y la producción industrial en los Estados Unidos ha tenido una recuperación modesta. Primero, porque pasó de una reducción trimestral anualizada de 2.3% en el segundo trimestre de este año
que fue la mayor caída de la producción industrial en Estados Unidos desde el segundo trimestre de 2009, a un aumento ya durante el tercer trimestre del 2.6%. Sin embargo, otra vez en octubre, la producción industrial americana tuvo un crecimiento negativo del 0.2%. Esto que ha hecho ha implicado que la expectativa del crecimiento de la producción industrial de los Estados Unidos se haya ajustado desde un nivel de 3.8% para todo 2015 en marzo a un nivel en noviembre de 1.5%. Sin duda, esta moderación en la tasa de crecimiento de la producción industrial es un factor que no ha tenido un efecto en el crecimiento de la economía mexicana más robusto y, sin embargo, a pesar de todo esto, lo que estamos viendo es un crecimiento de la economía mexicana que se encuentra en una fase de mayor dinamismo. Incluso si comparamos el crecimiento que estamos observando en México con otras economías de Latinoamérica, este 2.6%, ¿cómo se compara con lo que se espera para el promedio de Latinoamérica durante el tercer trimestre de este año? Para el tercer trimestre de este año en Latinoamérica se espera una tasa de crecimiento del producto negativa del 1.1%. Y el promedio de todos los primeros 3 trimestres de este año en Latinoamérica es de menos 0.5%, mientras que en México el promedio es de 2.5%. Este desempeño favorable de la economía mexicana se debe particularmente al motor interno que está dando un mayor impulso al crecimiento. Y dos factores en lo principal, uno es la inversión y el otro el consumo. La inversión fija bruta en el periodo enero-agosto tuvo un crecimiento real de 5% a tasa anual, que es el mayor crecimiento para este periodo desde 2012. A su interior, la inversión en maquinaria y equipo tuvo un crecimiento real anual de 9.4%, mientras que la construcción tuvo un aumento de 2.2% en términos reales anualizados. El consumo privado, por su parte, en el periodo también enero-agosto, tuvo un crecimiento del 3.4% en términos reales, y quiero señalar que este es el mayor crecimiento para este periodo desde 2012. Si nos vamos al tema de las ventas, el valor real de las ventas totales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de la ANTAD se incrementó a un ritmo anual de 7.3% entre enero y octubre de 2015. A tiendas iguales por parte de la ANTAD en el mismo periodo, entre enero y octubre de 2015, se tuvo un crecimiento del 3.6%. Este es el mayor crecimiento para este periodo, debe señalarse, desde 2006. Por otro lado, las ventas internas de automóviles también han mostrado un dinamismo muy significativo. En el periodo que se señaló, entre enero y octubre, tuvieron un crecimiento del 19.6%, que es el mayor aumento desde el año 2000. En octubre, las ventas de automóviles aumentaron 18.8% a tasa anual. También es el mayor crecimiento para un mes desde octubre del año 2000. El consumo está soportado en factores positivos que reflejan un dinamismo o una evolución adecuada en los mismos. En primer lugar, el empleo, donde, por ejemplo, se dio una reducción de la tasa de desocupación, que entre enero y septiembre se ubicó en 4.4% de la población económicamente activa y que se compara favorablemente con el 5% que se observó en el mismo periodo del año anterior. La generación de empleos formales, donde también se observa un crecimiento significativo. Se crearon desde octubre del año pasado, se han creado 703.241 plazas, lo que representa un incremento anual del 4.1%. Quiero destacar que en todo lo que va de la administración del señor presidente Enrique Peña Nieto, el crecimiento anual promedio del empleo formal ha sido del 3.8%. Otro factor que sustenta el consumo es el nivel bajo de inflación. La inflación se ubica en mínimos históricos. Tan solo el dato de octubre, la inflación se ubicó en 2.48%. Esta evolución, tanto del empleo como de la inflación, ha tenido también un impacto positivo en los salarios reales. Los salarios contractuales en la economía en los primeros 10 meses del año han tenido un aumento en términos reales de 1.3%, que es el mayor para este periodo desde el año 2001. Otro factor que ha soportado el consumo es el crédito.
En primer lugar, quiero señalar que en septiembre se observó una expansión real del otorgamiento del crédito de la banca comercial de 10.5%. Este es el mayor aumento desde junio de 2012. Y en particular, en ese mes, el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial tuvo un crecimiento del 14.1% en términos reales y el crédito a la vivienda en el mismo periodo tuvo un crecimiento del 10.2% y este es el mayor crecimiento desde junio de 2008. Por su parte, las remesas hacia nuestro país han tenido un comportamiento favorable. En septiembre ingresaron a México 2.060 millones de dólares por concepto de remesas, lo que implicó un crecimiento del 4.8%. También el sector externo ha contribuido al crecimiento de la economía mexicana. A pesar del débil desempeño de la producción industrial en Estados Unidos, las exportaciones no petroleras de México registraron un crecimiento anual de 2.3% entre enero y septiembre de este año. Se estima que la economía estadounidense se acelere en 2016. Para 2016, por ejemplo, se espera un crecimiento del 2.6% de la economía americana, lo que debería de favorecer en mayor medida las exportaciones mexicanas. Y aquí nuevamente destaca el comportamiento en la industria automotriz. En septiembre de 2015, las exportaciones automotrices tuvieron un crecimiento anual del 4.5%. El acumulado enero-septiembre en las exportaciones de vehículos fue del 6.9% en términos anuales. También señalar que en los primeros 10 meses del año la producción de automóviles creció 5.6% anual, ubicándose en 2.879.000 unidades, que es la mayor producción en la historia para este periodo. Quisiera terminar la conferencia con las siguientes consideraciones sobre 2015 y 2016. Primero, en un entorno complejo, volátil, la economía mexicana continúa creciendo más que en el mismo periodo del año anterior, a un ritmo mayor al observado en el primer semestre de este año y por encima de las expectativas de los analistas. La economía ha estado impulsada principalmente por el dinamismo del mercado interno. Este comportamiento es consistente con el rango de crecimiento vigente para 2015 de 2 a 2.8%. Para 2016 se espera un mayor crecimiento que en este año. La previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto es de un rango de 2.6% a 3.6%, como lo indican los criterios generales de política económica de 2016. La aceleración esperada en el crecimiento se debe a 3 factores. Primero, a la tendencia de fortalecimiento del mercado interno que ya he descrito. Segundo, a la estabilización de la plataforma petrolera. Durante los primeros 10 meses del año, la producción promedio fue de 2.265.000 barriles diarios, similar al promedio observado durante el primer semestre, que fue 2.263.000 barriles diarios. Estos números son consistentes con la proyección utilizada en la elaboración del presupuesto 2016, que es de 2.247.000 barriles diarios. Y un tercer factor es la aceleración esperada de la economía de los Estados Unidos, donde los analistas ubican la expectativa de crecimiento de la producción industrial para 2015 en 1.5%, con una aceleración en 2016 a 2.1% de la producción industrial, mientras que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se anticipa que crezca durante 2015 2.4% y observe una tasa mayor durante 2016 que el del 2.6%.